Hola chicos, buenos días. Primero que nada, pues les voy a decir la forma en la que vamos a estar trabajando antes de ir a la introducción de lo que viene a ser la antropología. Vamos a estar utilizando Google Drive para agilizar un poquito las tareas. Para esto les voy a pedir que una vez que ustedes tengan su Google Drive, vayan en donde dice nuevo, creen una carpeta. Esta carpeta le van a poner Antropología INAM. Una vez que ustedes la hayan creado, pues hagan de cuenta que va a ser, aquí les va a crear esta carpeta. Entonces ustedes la abren, por ejemplo, si se fijan, pues aquí yo tengo diferentes carpetas y esta la van a compartir conmigo. Le van a dar en estas opciones de búsqueda y le van a poner mi correo electrónico que es arielgarcia.letly@gmail.com. Esto porque aquí ustedes pueden ir arrastrando algunos archivos desde su computadora, desde su celular, para ir haciendo un poquito más ágil el proceso de la clase. Una vez entendiendo esto, este libro se los voy a estar enviando a través de el grupo de WhatsApp. Si está un poquito pesado, les voy a tratar de pasar el link a ver si lo pueden descargar de ahí y si no, se los comparto, perdón, a través de Google Drive. Este nos va a servir para sacar algunas presentaciones, algunos cuadros sinópticos, etcétera. Y pues principalmente, chicos, lo que vamos a estar viendo, pues va a ser el estudio de la antropología y la función que va a tener dentro del aula escolar. Esto es de suma importancia porque, pues como bien sabemos, no vamos a tener el 100% de las ocasiones a alumnos que sean meramente o necesariamente del mismo grupo étnico. Y eso es algo de lo que vamos a estar hablando. Vamos a principalmente definir los temas que vamos a estar viendo. Principalmente vamos a estar definiendo estos dos, antropología cultural y antropología social. La antropología viene, bueno, es una rama es una ciencia que estudia, si nosotros lo dividimos en dos partes, pues tenemos la palabra antro, que antro viene de hombre, y logía, que pues es ciencia. Entonces, la antropología es esta ciencia que estudia al hombre, pues, estudia al ser humano. Estudia la forma en que se desenvuelve en diferentes factores, desde el lado cultural, social, gastronómico, de costumbres, tradiciones, etcétera. Y pues tenemos dos puntos de vista, como les digo, que vamos a estar checando. En la antropología cultural, pues como ustedes imaginarán o se habrán dado cuenta en algún punto de su vida, Durango principalmente, pues no es que haya meramente un solo grupo étnico. Si se fijan, tenemos huicholes, tenemos coras, tenemos tarahumaras, tenemos muchos más grupos étnicos que pues meramente ya, o sea, son parte de nuestra civilización, es parte de nuestra sociedad y al mismo tiempo nosotros somos parte de su sociedad. Compartimos un mismo piso, compartimos una misma tierra y pues lo que estudia la antropología van a ser las diferencias existentes entre ellos y nosotros. Existen diferentes y múltiples similitudes y diferencias existentes entre todos nosotros. Inclusive, pues si nos dividimos en un área, pues vamos a poner un poquito más justa, a lo mejor tenemos la diferencia de grupos étnicos como lo que viene a ser el urbano y el rural. Tenemos diferencias muy marcadas. Entonces, la antropología hace esos estudios y entiende de qué manera pues ellos funcionan como sociedad, funcionan a través de la cultura, etcétera, ¿sí? Si nos fuéramos, por ejemplo, al lado de Veracruz, ahí sabemos que radican lo que vienen a ser los voladores de Papantla. Entonces, aquí en Durango no tenemos esa tradición, costumbre, más que cuando viene la Feria Nacional de Durango, pero ellos pues comparten esta parte de su cultura y para nosotros pues puede resultar o aburrido o interesante, no lo sé, pero al final de cuentas pues es parte de la cultura que ellos manejan y es parte de lo que la antropología está investigando. Entonces, definiendo el primer punto que es la antropología cultural, pues como nos dice aquí, ya les había comentado, estudia la sociedad y la cultura. Estudia una sociedad. Una sociedad, vamos a referirnos a todo este grupo de personas particulares y la cultura. Aquí en México, si nos diferenciáramos de las personas, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el vecino principal que tenemos y pues a lo mejor con quien más nos comparamos, nuestras culturas son muy diferentes, por ejemplo, gastronómicamente hablando, laboralmente hablando, inclusive de razas, somos muy, muy diferentes. Entonces,
la antropología describe y explique las similitudes y diferencias culturales que existen entre unos y otros. Muchas de las veces sí llega a haber una cultura un poquito más dominante y esta cultura dominante hace que cierta cultura se adapte a ella misma. Un ejemplo puede ser las personas de los indígenas, principalmente lo que les puedo decir, porque es algo que se ha notado a través del tiempo aquí en Durango, de que ellos antes utilizaban cierta vestimenta que nos hacía identificarlos. Si bien físicamente tienen algunos rasgos que inmediatamente pues son distinguibles para nosotros, pues así en la forma de vestimenta había datos muchísimo más descriptivos que nosotros podíamos identificar anteriormente. Pero a través del tiempo, como hablamos de similitudes y diferencias, ellos se han ido adaptando a la cultura de la vestimenta que nosotros tenemos. Si ustedes se dan a la tarea de dar una vuelta allá por la plazuela Vaca Ortiz, pues se van a dar cuenta de que ellos, los indígenas, los huicholes, etcétera, ya están un poquito más en su vestimenta urbanizada a lo que viene a ser nuestro estilo. Entonces, eso trataría, la antropología estudiaría por qué. Haría sondeos, haría preguntas, haría cuestionarios, etcétera, para entender todo eso diferente y similar a lo que manejan con nosotros. Entonces, en la antropología cultural hay que distinguir dos aspectos: la etnografía, es decir, la descripción de un grupo, una sociedad o culturas particulares, es algo que vamos a estar checando ahorita, en lo que viene a ser la etnografía. La etnografía pues se va a referir a todos estos grupos principales o descripciones grupales que van a existir en las diferentes áreas. Algunos ejemplos de grupos étnicos, yéndonos a este apartado que tenemos aquí en Google, pues existen diferencias. ¿Ok? Podemos encontrar en Google diferentes. Asimismo, en Durango, pues podemos encontrar culturas y subculturas, grupos étnicos y subgrupos étnicos. Un ejemplo de subgrupos étnicos podrían ser a lo mejor, bueno, no a lo mejor, por ejemplo, los otakus. Es un grupo étnico al final de cuentas. Ellos comparten diferentes valores, diferentes creencias, diferentes formas de vida, inclusive en algunos puntos, pues diferentes comidas, la gastronomía es completamente diferente a la que nosotros manejamos. Lo mismo pasaría con, por ejemplo, los rockeros. Los rockeros también manejan pues otro tipo de creencias. Entonces, esto es lo impresionante, chicos, y lo interesante sobre la antropología, perdón, porque estudia todas estas cosas que van sucediendo alrededor y trata de entender el por qué. ¿Sí? De una vez les adelanto, como proyecto final van a ustedes a tratar de realizar un mini documental, si pueden ir a entrevistar dos, tres personas, pero pues de una vez que sepan lo que más o menos vamos a ir haciendo. Entonces, para ir más o menos de la mano y hacer una recapitulación, etnografía, antropología, pues es el estudio del hombre a través de la cultura de todas sus diferentes ramas. Etnografía va a estudiar a un grupo particular, es decir, los grupos que existen dentro de una sociedad y ver sus diferencias, similitudes, ver de qué manera se comportan, etcétera. Y por otro lado, tenemos lo que viene a ser la etnología. Esto está basada en la comparación transcultural y toma datos de la arqueología para reconstruir los sistemas sociales del pasado. La etnología, como nos dice aquí, basada en la comparación, perdón, transcultural, aquí vendría a ser un poquito los diseños, el cómo, por ejemplo, en el pasado se construían o si bien existía la época de ay, ¿cómo se llamaba esto de la francesa? Virreinato, no, no es un poquito. Ay, se me fue, pero es, por ejemplo, los estilos que existían victorianos. Ya me acordé. El estilo victoriano. Entonces, si se fijan en la actualidad, pues como que culturalmente hablando, hay muchas personas a las que les parece muy interesante, les parece fascinante, les parece así como que de lo más interesante el hecho de ver pues, o tratar de vivir a como se vivía en la época pasada. Es por eso que en la actualidad, pues a lo mejor somos muy nostálgicos en lo que tal vez no llegamos a vivir y las películas o series televisivas pues tratan de hacerte revivir el hecho o la manera en la que se vivía en aquel entonces. Si bien a lo mejor a ustedes les pueden gustar los años 80, lo que la cultura pues daba a entender que era, pues una forma muy interesante de ver de qué manera funciona la etnología, pues es como que tratar de revivir esos momentos.
toma datos de la arqueología para reconstruir los sistemas sociales del pasado. Aquí entra un poquito más lo que viene a ser la parte de la arquitectura y pues como nos dice aquí, la arqueología, en el tratar de revivir las cosas tales cuales eran antes. Hay muchos lugares, por ejemplo, aquí en Durango, en la parte del centro histórico, que se han mantenido de la misma forma, etcétera. ¿Okay? Eso porque la etnología, pues, es una forma de mantener el pasado muy, muy cercano a nosotros. Por ejemplo, la estación central y la avenida Estación Central, si ustedes recordarán, pues, tratan de que pareciera que el tiempo no ha pasado en esa zona y tratan de mantenerlo lo más normal, lo más conservado posible a como era anteriormente. La antropología va a estudiar el por qué, ¿sí? Estudia el porqué de ciertas características, acciones que se hacen. Lo cual nos va a llevar a la primera actividad. Espero que todos sepan lo que es una infografía, si no les voy a poner un ejemplo. La infografía es este póster que nosotros manejamos donde tenemos una imagen central, que aquí vamos a poner antropología y alrededor vamos a poner algunos datos que ustedes consideren o que hayan escuchado que hayan sido relevantes relacionados con la antropología. Es decir, qué es lo que estudia, cultura, algunos ejemplos, etcétera. Esta va a ser su primera actividad. Y como parte de la segunda, vamos a, miren, pues aquí se fijan en lo que viene a ser el contenido, vamos a estar haciendo diferentes resúmenes. El primer resumen que yo les voy a estar pidiendo, que ahorita se los voy a mandar este documento, que no se me olvide, es en la primer parte de valorar la diversidad cultural. Van a leer esta paginita, que es la página número 21, no, 22, perdón, esta es la 22 y la 23. Aquí vamos a estar leyendo lo que es antropología y esto mismo lo podemos agregar a lo que viene a ser nuestra infografía. Déjenme mover un poquito más para acá. Y entendiendo, chicos, un poquito sobre la antropología, pues nos vamos a dar cuenta de que es bastante importante dentro de nuestra sociedad. De hecho, la antropología yo me atrevo a decir que es una de las ciencias más, si no la más importante, porque hay un dicho que dice de que quien no conoce su historia va a estar condenado a repetirla. Entonces, yo creo que es un dicho muy cierto, ya que el hecho de saber las cosas que se han hecho anteriormente, el hecho de entender las acciones o algunos de los valores, etcétera, que anteriormente se realizaban, pues en este punto de la vida nos va a dar una perspectiva muy, muy general de la forma en la que las cosas se pueden ir haciendo. Entonces, también aparte de eso, les voy a pedir un cuadro sinóptico de la página número 5 que tenemos aquí, donde dice adaptación, variación y cambio. Este lo pueden hacer en estilo cuadro sinóptico, entendiendo las diferencias que existen entre uno y el otro. Léenlo hasta antes de donde dice antropología cultural y me sacan un cuadro sinóptico de esto. ¿Ok? Estas actividades, lo que va a ser la infografía y lo que va a ser el cuadro sinóptico relacionado con esto, les voy a poner un ejemplo de cuadro sinóptico para que pues sepan lo que es. Un cuadro sinóptico es este. ¿Ok? La infografía y eso me lo van a estar compartiendo aquí en la carpeta que ustedes ya anteriormente, perdón, ya hicieron. ¿Ok? Eso sería todo por la actividad del día de hoy, chicos. Nos vamos a manejar en línea y pues cualquier cosa, tienen mi número de WhatsApp y las actividades van a tener un máximo de 48 horas para ser entregadas. Es decir, a partir de los días sábados, que sean las 10 de la mañana, hasta el día lunes, tienen 48 horas para poder entregar las actividades. Cualquier duda, chicos, pues quedo al pendiente y nos estaríamos viendo en un próximo video. Ahí se ven, chicos.